Y continuamos con el informativo en este nuevo formato, esta nueva oportunidad en la que hemos dado a llamar entrevistas en piso. Y en la presente jornada le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Bastita, empresario y urbanizador del proyecto Más Colonia. Bienvenido, Eduardo, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, placer estar acá. Bien, bueno, lógicamente el proyecto Más Colonia ha sido de los más nombrados a nivel país, no solo en el departamento, y en los últimos días también se dio a conocer una situación, una presunta deuda con la Intendencia de Colonia, que esto generó que hoy vinieras a mantener una reunión, tenemos entendido, con las autoridades. Vamos a iniciar así, contándole a la gente, bueno, de qué se trató este encuentro y a qué resolución se ha llegado. Bueno, te agradezco especialmente la oportunidad porque se generó como una especie de sensación a partir de esta noticia y está bueno tener la oportunidad de aclarar, ¿no? Es un tema que no es un tema relevante, sino que simplemente se trata de una característica del contrato plan que no estaba, un escenario que el contrato plan no preveía. El contrato plan preveía originalmente obligaciones en cabeza nuestra para hacer obras de infraestructura, establecía obligaciones para ceder tierra por aproximadamente más del 50% del total de la urbanización, y la tercera obligación era el pago de una plusvalía a partir de un cálculo que formula la ley, que es el valor a pagar por el aumento del valor de la tierra a partir de que la tierra se puede desarrollar, ¿no? A partir de que se da el deslinde de la tierra y el fraccionamiento de la tierra. El contrato plan describía un escenario donde eso ocurría en una primera instancia y nos daba a nosotros, en favor nuestro, un plan de pagos durante 2 años para ir pagando la plusvalía. Pero eso finalmente no ocurrió, sino que la Intendencia tomó la resolución de que el fraccionamiento y el deslinde se fuera otorgando por etapas. Entonces lo que nosotros ya pagamos hasta ahora de la plusvalía es más de lo que proporcionalmente corresponde pagar en función del deslinde y el fraccionamiento que se nos otorgó. Lo que hay que hacer ahora es adecuar la documentación a la nueva realidad. Es decir, el contrato plan establecía un escenario donde se hacía un deslinde general del predio y se otorgaba el fraccionamiento en una sola etapa y nos daba a nosotros tiempo para pagar la plusvalía. Eso terminó siendo diferente en la realidad y lo que vamos a hacer ahora es adecuar la documentación a esa nueva realidad. O sea, la plusvalía por todo el fraccionamiento equivaldría a $2.100.000. Sí, un poquito menos, son 2 millones y pico de dólares. Por todo el fraccionamiento, pero ahora no está todo el fraccionamiento, está una parte. Exactamente. Entonces el contrato plan no preveía este escenario. Es como que, y es normal que así sea. Un contrato plan rige los principios generales de un acuerdo público-privado de muchas décadas, ¿no? Entonces no puede prever todos los escenarios. Entonces es normal que el contrato plan se vaya adecuando de tanto en tanto. Para eso existe una comisión de seguimiento del proyecto y nosotros interactuando con la comisión, cuando hay cuestiones que requieren adecuar la documentación, nos sentamos, como hicimos estos días, y ahora estamos yendo hacia una adecuación de la documentación. ¿Y qué porcentaje de fraccionamiento les han habilitado hasta el momento de la Intendencia? Si decimos un 100% de la totalidad del proyecto, ¿cuánto les han habilitado? Bueno, nosotros, según el parámetro que utilices, tenemos hoy capacidad de desarrollar aproximadamente un 5% de los padrones del total de las 200 hectáreas. O sea, lo que ya tiene capacidad de ser desarrollado es todavía un porcentaje relativamente bajo. A medida que avancen las obras de infraestructura, que están avanzando en este momento con muchísima velocidad, tenemos más de 5 obras en paralelo en el predio. Pero todo eso equivale a un 5%. Lo que ya se puede construir. De hecho, si se acercan al predio van a ver que ya están, incluso los primeros edificios ya están llegando al 7º piso, ¿no?, de construcción. Es decir, los padrones donde ya se puede construir representan aproximadamente cerca del 5% del total de los padrones que surgen de las 200 hectáreas. Y si entiendo bien, ahí la plusvalía son esos $100.000 y pocos que ustedes ya entregaron. No, nosotros ya pagamos más de $250.000 de plusvalía. $100.000 fue la primera cuota. Después nosotros seguimos pagando y hoy nosotros tenemos pago una proporción bastante mayor al fraccionamiento que se nos otorgó. Bien, o sea que esa deuda que dijo el intendente en su momento en Cámara que existía,
No, es que es una interpretación que se hizo sobre el comentario del intendente, porque efectivamente es una plusvalía que nosotros tenemos que pagar y reconocemos el 100% del pago de la plusvalía. Corresponde pagarla. Lo único que tenemos que establecer ahora es el cuándo, porque el contrato plan establecía el cuándo para un escenario que después se modificó, ¿no? Esto es lo único que hay que hacer. Es un tema de adecuación de la documentación. Bien. ¿A qué conclusión llegaron en la presente jornada con las autoridades? ¿Esta readecuación del contrato va a pasar por el Poder Legislativo? Sí, ellos hoy tuvimos reuniones con representantes de las distintas fuerzas políticas y bancadas de la Junta y lo que se estableció es que más allá de que es una cuestión que no estaba aclarada, es más ordenado que esto se arregle y se documente con una modificación en la Junta del contrato plan, que nos parece bien. Para nosotros siempre es mejor, ¿no? Cuanto más consenso haya sobre estas cuestiones es mejor. De vuelta, para nosotros no es un tema relevante. O sea, lo raro de este tema es que haya escalado. Que a mí me gustaría profundizar un poco sobre eso, porque es como que a veces nos infringimos daño a nosotros mismos, ¿no? Cuando permitimos que escalen estos temas que no revisten ninguna importancia. Yo hoy le comentaba a varios de los referentes de la Junta de Gobierno y de la Intendencia, para nosotros este era tema 50, ¿no? En el orden de prioridades de la cantidad de frentes de trabajo que tenemos en el proyecto. Piensen que en Mascolonia estamos cediendo más del 50% de las tierras cuando la ley nos obliga a ceder el 10% de las tierras, ¿no? Estamos haciendo obras de infraestructura en una primera etapa por más de 15 millones de dólares, que queda todo para la Intendencia, cuando lo establecido como obras de infraestructura de mínima fueron 6 millones de dólares. O sea, estamos multiplicando por 2,5 veces la infraestructura que estamos poniendo solo en una primera etapa para la Intendencia. Claro, lo que ustedes sostienen también que quizás 2 millones de dólares, en este caso que se planteaba de deuda, no era un monto relevante. No, es importante, 2 millones de dólares es muchísimo. Eso no es vincular una cuestión con la otra, sino que es tratar de entender por qué escaló este tema, ¿no? Que a mí es algo que me preocupa porque, digo, en el marco de la relevancia que tiene este proyecto, a nosotros nos han llamado para preguntarnos de todos lados por esta cuestión. Che, ¿qué está pasando? ¿Están pagando los impuestos? ¿No están pagando los impuestos? ¿Son deudores? ¿No son deudores? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas financieros en el proyecto? Entonces hay personajes que están activamente, y yo creo que es por búsqueda de un beneficio personal, atacando el proyecto. Y después hay muchos otros que inocentemente permiten que estas cuestiones escalen, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? Acá se planteaba muchas veces, y la información llega también, de grupos de vecinos, que lo que quieren es conocer un poquito más. ¿Se ha pensado en tener un mano a mano quizás con estos vecinos? Hemos tenido cantidad de mano a manos. Mira, nosotros estamos permanentemente accesibles a la opinión pública, a la prensa. Tenemos personas en la compañía que están dentro de la sociedad de Colonia, que estamos recibiendo y abiertos permanentemente a escucharlos. Hemos hecho audiencias de vecinos donde hemos invitado a los vecinos a participar. Lo que pasa es que hay vecinos que están preocupados, ¿no? Y muchas veces estos vecinos vienen con esa preocupación y la plantean, pero después hay al menos un personaje que está haciendo un negocio de esto, ¿no? Este personaje Thompson se dedica, él, según me explicaron, pues yo ni sabía que existían estos personajes, a tratar de generar estos movimientos, esas activaciones, para tratar de conseguir recursos de ONGs internacionales radicalizadas que se dedican a darles recursos a estos personajes para que estos personajes generen estas acciones, ¿no? Entonces, es la única forma en la que yo pude entender finalmente el por qué hacía lo que hacía, ¿no? Porque realmente es un personaje, es un argentino que está radicado acá en Colonia y que desde que nosotros empezamos con el proyecto se ha dedicado a difamarnos y yo veo los videos que publican en las redes y de 10 cosas que dicen, 8 son mentiras, pero mentiras flagrantes, ¿no? Ahora, y por ahí... hay varias personas, sostiene, pero digo, hay un grupo de personas, o por lo menos varias personas, que forman parte de esta agrupación, por así decirlo.
Han planteado diferentes inquietudes y una de ellas es la ambiental, la de erosión de las tierras. Y lo quiero llevar por ese lado simplemente para consultarle qué análisis hacen ustedes de lo que pueden ser, lo que se pierde y lo que se gana ambientalmente, porque evidentemente en proyectos más pequeños pasa, imagino que en grandes también y en una zona costera. ¿Qué análisis hacen ustedes de lo que puede ser el impacto ambiental en esa zona? Bueno, nosotros, primero y principal, es un proyecto con mínimo impacto ambiental, ¿no? Es un proyecto de desarrollo inmobiliario, además con una característica de urbanización, donde nosotros lo que hacemos es impermeabilizar mínima cantidad de la superficie, ¿no? O sea que el impacto medioambiental no solo es en un rubro donde tiene bajo impacto ambiental, sino además está minimizado el impacto por las características del desarrollo. Naciones Unidas había sacado hace varios años un informe como que sería una zona inundable. ¿Eso se analizó, se estudió, se pensó que podría ser a futuro una zona inundable, o esa es la parte de las tierras que se entregan también a la Intendencia para... Exactamente, bueno, tú lo has dicho. Nosotros, toda la superficie que es inundable es parte de las más de 100 y pico hectáreas que se están preservando. De hecho, la zona inundable que nosotros estamos preservando con una recurrencia de lluvias de 100 años. La Dirección de Medio Ambiente exigía hasta un punto 50 años de recurrencia de lluvia. Nosotros estamos preservando 100 años de recurrencia de lluvia y hemos diseñado el puente que conecta el arroyo La Caballada con una recurrencia inédita de 500 años de lluvia, con lo cual esa es una de las mentiras del grupo de difamación, ¿no? Ellos dicen que el desarrollo es en tierra inundable y justamente el desarrollo no es en tierra inundable. Otra cosa que dicen es que nosotros impermeabilizamos el 50% de la superficie, cuando más del 50% de la superficie la estamos dejando como parques públicos. Y además en los padrones donde hay desarrollo, la superficie de desarrollo varían entre el 5% y el 30%, o sea que en promedio estamos impermeabilizando alrededor del 10% de la superficie en el mayor de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Es un proyecto de muy bajo impacto ambiental, así lo calificó la Dirección de Medio Ambiente, y los vecinos que se preocupan, lo importante es que vengan a plantearnos la preocupación a nosotros en forma directa. Nosotros nos hemos mostrado siempre muy abiertos a esto. Toda nuestra información o es pública o la ponemos a disposición, pero los personajes estos que hacen estas difamaciones por una cuestión de lucro, no nos vienen a cuestionar los temas a nosotros, ¿entiendes? Ellos van a plantear estos temas a la Dirección de Medio Ambiente, a la Intendencia, a la Junta de Gobierno, a los bancos que nos están otorgando créditos para obras de infraestructura, hacen scratches, hacen movimientos. Lo que están queriendo generar es ruido, están queriendo generar daño, no por el daño en sí, no es que ellos nos encontraron a nosotros y dijeron vamos a atacarlo. Esto lo aprendí, pero lo que ellos generan a través del ruido es un negocio, porque hay ONGs que les dan recursos a partir de estos movimientos que ellos generan, que son cajas de resonancia para ONGs que por ahí quieren impulsar cuestiones medioambientales, que quizás está bien, pero lo hacen a cualquier costo, ¿no? Bastita, ¿cuántos trabajadores tienen hoy en día? Mira, tenemos ya casi 300 trabajadores. Esto es muy importante porque ellos también dicen que nosotros casi no tomamos a nadie y que el proyecto no está generando empleo y que genera empleo de argentinos. Esas cosas difamaciones que son un delirio. ¿Mantuvieron diálogo con el Zunca? Cuando iniciaron nosotros no tenemos trabajadores de la construcción en forma directa, sino que nosotros trabajamos con desarrolladores y empresas constructoras que son quienes tienen los diálogos con el Zunca. Mascolonia ya generó, en este momento en el predio hay trabajando casi 300 personas, más del 70% son de Colonia, o sea, tenemos más de 200 empleos generados en Colonia y estamos recién arrancando. Cada mes que pase, de acá a 6 meses, vamos a estar cerca de duplicar esa cantidad de empleo. Y para los que están preocupados, lo único que tienen que hacer es agarrar una bicicleta o un auto, ir al predio a verlo. O sea, esto ya se puede ver. ¿Se puede entrar al predio públicamente? Sí, nosotros por temas de obra podemos generar en ciertos momentos algunas restricciones al tránsito por adentro de las vialidades nuevas de Mascolonia, pero siempre se puede transitar por la costa, ¿no? Tenemos un parque costero cedido de 150 metros donde se puede transitar libremente.
Otra consulta que hace la comunidad es cómo se aseguran a la hora de que un inversor adquiera un apartamento o varios, de que realmente vaya a vivir gente ahí. Esto se lo consulto porque usted hablaba de que es una ciudad, de que va a haber escuelas, de que va a haber parques, y la realidad es que hoy en día ya existen proyectos mucho más pequeños donde los inversores lo adquieren para renta, principalmente turística a partir de plataformas, y luego son espacios que quedan vacíos, que solo se llenan los fines de semana. ¿Cómo se asegura eso? Bueno, esa es la clave, ¿no? Nuestro proyecto ha sido y sigue siendo, pero sobre todo ha sido tremendamente desafiante porque implicaba romper una inercia de más de 60 años. Colonia no crece en población hace más de 60 años. Y eso es inexplicable cuando lo pensamos desde el punto de vista de la ciudad que tenemos, la naturaleza que Uruguay tenemos. no crece en población igual. Es cierto, pero Colonia tiene algunas particularidades que podrían haberle hecho crecer, como algunos departamentos dentro de Uruguay donde ha habido movimientos demográficos y han crecido. A Colonia no le tocó, a pesar de tener cientos de miles de turistas por año, ¿no? O sea, todos los que vivimos Colonia hace muchísimas décadas vemos esa dicotomía, es decir, ¿qué pasa que no despega un poco más, no es elegida para vivir? ¿Cómo se asegura eso? ¿Hay una cláusula en el contrato de compra-venta? La clave está en el perfil del proyecto. Este es un proyecto de escala que invita a ser vivido. Mira, cuando yo arranqué con Mascolonia, muchos me recomendaban empezar con un loteíto, haces 30 casas, después metes otra, ampliás, vas creciendo de a poco. Y por ahí en 10 años haces un edificio y después otro y el edificio alto, núcleo urbano con basamentos, restaurante, cafés, en 20 años con suerte, ¿no? Hicimos exactamente al revés. ¿Y por qué lo hicimos al revés? Porque teníamos que romper una inercia. Es como romper un paradigma, ¿no? Yo no les puedo explicar la fascinación que tienen los compradores de Mascolonia por Colonia. O sea, además se sienten de alguna manera fundadores de esta especie de nueva colonia. Nada lo asegura igual. Nada lo asegura, ningún proyecto, ¿eh? Es más, los proyectos normalmente reciclan la tenencia. Es un inversor el que compra en el pozo y después a medida que se acerca empiezan a comprar los usuarios finales. Nosotros tuvimos uno de los grandes desafíos del proyecto, otro más entre los miles que tiene este proyecto, que fue poder otorgar crédito de largo plazo en muy alto porcentaje, hasta el 70% de la unidad, para compradores incluyendo no residentes. Eso, sumado a un montón de otras iniciativas que tuvimos, fue lo que permitió que muchos jóvenes nos compren. Tenemos el rango etario más bajo de todos los proyectos que yo relevé de Buenos Aires y de Montevideo, ¿no? Jóvenes que nos están pudiendo comprar y que están soñando con venir a vivir. Ahora inauguramos el primer colegio. 2028 vamos a tener oferta educativa desde nivel inicial hasta el último año de secundario. Otro elemento, otro hito muy importante para que el joven que se instala empiece ya a pensar en sus familias o familias que quieran arraigarse acá. Nosotros tenemos que romper esa inercia, tenemos que lograr el círculo virtuoso que permita... ¿En base a publicidad? En base a... No, es el proyecto el que lo logra, el producto, ¿viste? Se habla de producto. Vos podés comunicar, si no tenés producto a los 6 meses se desinfló y prende. Que era lo que se decía del proyecto nuestro, ¿no? Muchos nos criticaban al principio porque decían que no lo íbamos a lograr. Ahora que lo estamos logrando empezaron a decir que vamos a impactar el medio ambiente. Cuando nos aprueba Dinasea dicen que siempre va a haber algo de este grupo, sobre todo este personaje que está lucrando con eso, pero nosotros con el convencimiento que tenemos, con la ciudad que tenemos, la colonia actual, y con el producto que estamos logrando, con el diseño urbanístico, la integración con la naturaleza, el concepto Smart City, estamos logrando una planificación icónica en el mundo de lo que va a ser Mascolonia y lo que va a significar vivir en Mascolonia, ¿no? Una última consulta antes de finalizar, porque los tiempos de la televisión son tiranos. Usted habló muchas veces de la conexión Uruguay, en realidad Colonia-Buenos Aires. ¿Se habló con los propietarios de las navieras para plantear alguna posibilidad o se ha pensado en, digamos, marías privadas, lo que puede ser el tránsito privado? Nosotros tenemos fuerte acuerdo con las navieras. Ellas son actores centrales en el proyecto nuestro, al punto que nosotros precompramos 250.000 pasajes en el marco de las inversiones del proyecto nuestro y con capacidad de ampliar hasta 1 millón de pasajes
para los que se vayan sumando como más colonos, como le decimos nosotros, al proyecto. ¿Qué significa esto? Que con la compra del departamento, además del crédito y otros beneficios, vienen 460 a 1.200 pasajes entre Buenos Aires y Colonia. O sea, por 7 años se puede ir y venir sin costo de pasaje, ¿no? Pagando únicamente las tasas. Esa fue una de las iniciativas que nosotros tomamos, que terminó de romper esa idea de que Colonia está lejos, en particular de la metrópolis de Buenos Aires, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Lógicamente quedan muchas inquietudes y preguntas más, pero con el correr de las entrevistas seguramente uno pueda consultar y bueno, y llevar también claridad a la población, que la idea de este espacio es esa. Muchas gracias. Mildred, gracias a vos y gracias por la oportunidad de dar esta explicación. Si yo no estoy respondiendo o dando más entrevistas de las que doy, es simplemente porque no me dan los minutos al día. Es un proyecto tremendamente desafiante, sumamente entusiasmante, pero estoy lo más a disposición que puedo estar, el equipo está a disposición y te agradezco la invitación y cuando me inviten yo vengo, ¿no? Porque también no quiero que quede esta sensación de que nosotros no estamos disponibles, que es otra de las difamaciones de este personaje Thompson. Nosotros estamos 100% disponibles, yo personalmente estoy 100% disponible para cualquier vecino que tenga alguna duda o alguna preocupación de Más Colonia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Eduardo Bastita, para quienes recién se prenden al informativo, empresario y urbanizador del proyecto Más Colonia. Hacemos una nueva pausa.